Definición de las patologías de la percepción. No resulta fácil definir qué es la percepción, primero porque hay diferentes modalidades de percepción, unas más simples y otras más complejas, que no hacen sencillo encontrar una definición válida para todas. Segundo, porque junto al proceso perceptivo se asocian de un modo inseparable y a veces no claramente distinguible otros procesos que al menos teóricamente son distintos de la percepción. Una definición válida podría ser la que propone el grupo de Kaplan de 1982, que considera que la percepción es el proceso de codificación organizado e interpretativo de los datos sensoriales en relación a experiencias anteriores, ¿no? Un análisis más detenido de esta definición, ¿no?, puede ayudar a entender mejor el concepto actual de percepción y consecuentemente sus implicaciones en el aprendizaje. La percepción representa el procesamiento de información sensorial, es decir, de información captada, ¿no?, por los sentidos y por tanto información que está en el mundo físico. Para poder darse la percepción necesitamos no solamente de los órganos de los sentidos, sino también que es imprescindible, ¿no?, que existan estímulos susceptibles de ser captados por aquellos, o dicho de otro modo, estímulos capaces de estimular los sentidos. Es necesaria la presencia de un estímulo y una estructura biológica capaz de captarlo. Pueden ser debido a un fallo orgánico en la función perceptiva o por anomalías en la percepción. Fallos orgánicos en la función perceptiva. Más que todo nos referimos, ¿no?, en lo que son los receptores o vías sensitivas del sistema nervioso periférico. Punto número 1. La amaurosis. Cuando hablamos de amaurosis nos estamos refiriendo a una ceguera que generalmente el término se emplea cuando aparece de inicio brusco sin lesiones aparentes del ojo, por ejemplo, por afectación del nervio óptico. Punto número 2. Hipoacusia. Cuando hablamos de hipoacusia nos estamos refiriendo a la sordera o deficiencia auditiva. Es un trastorno sensorial que consiste en la incapacidad para escuchar sonidos, ¿no?, y que dificulta el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación. Punto número 3. La anosmia. Cuando hablamos de la anosmia nos estamos refiriendo que es la pérdida del sentido del olfato. Puede ser un problema por sí sola o un síntoma de otro problema de salud. Puede durar un tiempo corto, como cuando usted tiene la nariz congestionada debido a un resfriado, o puede ser permanente. Un término relacionado es hiposmia, ya que es un trastorno del sentido del olfato que resulta en la reducción parcial de la capacidad de percibir olores. Punto número 4. Ageusia. Cuando hablamos de ageusia nos estamos refiriendo más que todo que es la pérdida total del sentido del gusto, que se caracteriza por la incapacidad para saborear sustancias dulces, ácidas, amargas o saladas. Las alteraciones del gusto se describen como un sabor metálico, sabor fétido, sabor alterado o pérdida completa del sabor, y algunas veces se acompañan de alteraciones del olfato. Punto número 5. Hipoestesia. La hipoestesia es un problema perceptivo en el que se da una distorsión sensorial. En concreto, es decir, que aparece una reducción parcial o total de la sensibilidad de la piel. Un paciente con hipoestesia puede tener menos sensibilidad al dolor, a los cambios de temperatura o captar estímulos táctiles de manera atenuada. Es decir, que esta condición más que todo puede aparecer por lesiones que involucran al sistema nervioso, tanto central como periférico, daños en los nervios, ¿no? Muchas veces
en síntomas de enfermedades como la esclerosis múltiple, la diabetes, accidentes cerebrovasculares o tumores. Percepciones engañosas. La ilusión. Son percepciones reales pero adulteradas y deformadas por el sujeto que las recibe. Es decir, en la ilusión el objeto de la percepción sirve únicamente para que sobre él se construya uno nuevo. Ilusiones afectivas. Para Karl Jasper, se producen como consecuencia de un sentimiento que altera la realidad exterior. Por ejemplo, por la noche el niño se despierta con miedo y puede confundir un vestido que cuelga de la percha con una persona que se acerca a él con la intención de hacerle daño. Pareidolias. Las pareidolias se producen cuando las personas ven figuras al mirar un material poco estructurado, como por ejemplo las nubes. Alucinaciones. Las alucinaciones constituyen los trastornos más característicos de la psicopatología de la percepción y la imaginación, y es uno de los síntomas de trastorno mental por excelencia. Alucinaciones auditivas. Son las más frecuentes y pueden ir desde las alucinaciones más elementales como los ruidos, los cuchicheos, hasta las alucinaciones más estructuradas como las palabras con significado. Alucinaciones visuales. Estas son muy variadas, a veces son imágenes elementales como destellos, llamas inmóviles o en movimiento, con carácter geométrico, colores vivos o incoloras. En otras ocasiones son complejas, como figuras humanas o escenas de animales, las cuales pueden tener un tamaño natural, reducido o gigantesco.